Buenas tardes. Es el mío. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Un saludo y un abrazo, ¿verdad?, a la iglesia Manuel Dios con nosotros allá en Zapata. Un saludo y un abrazo allá a todos, ¿verdad? Los queremos muchos. Los queremos mucho. Un saludo a todos y Dios los bendiga. Hoy vamos a estar en Segunda de Corintias. En Segunda de Corintias, en el capítulo 8, del versículo 1 al 15. El tema de hoy es el desafío de dar. Ese es el tema del día de hoy. El desafío de dar, o el reto, ¿verdad?, de dar, de acuerdo a la Escritura. Aquí en Segunda de Corintias, en el capítulo 8, del versículo 1 al 15. La semana pasada, ¿verdad?, como era el día del Padre, pues hablamos, ¿verdad?, acerca del Padre de toda consolación, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, que es el Padre de toda consolación, ¿verdad? Y por ese motivo, ¿verdad?, nos cambiamos de tema. Pero ya tenemos 3 semanas, ¿verdad?, que venimos hablando acerca, ¿verdad?, del dar, de dónde está la posición, ¿verdad?, de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde está la posición, ¿verdad?, de nuestro corazón cuando se trata, ¿verdad?, de dar, cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de ayudar, ¿verdad? Ya tenemos 3 semanas anteriores, ¿verdad?, hablando acerca del dar, de las aditivas, ¿verdad?, que es la posición, ¿verdad?, de nuestro corazón, ¿verdad? Dar, ¿verdad?, de voluntad propia, generosamente, ¿verdad?, sacrificial, ¿verdad?, mente, ¿verdad? Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de todo esto, y hemos estado hablando en Mateo, y hemos estado hablando en el libro de Corintios, ¿verdad? Y hemos estado dando referencias del Viejo Testamento, ¿verdad?, acerca de dar. Pues hoy, ¿verdad?, en este día vamos a ver el desafío, ¿verdad?, de dar. O sea, el reto, ¿verdad?, que hay de dar. Y de la única manera que podemos mirar, ¿verdad?, los retos que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, o en los desafíos que hay como creyentes en Cristo Jesús, cuando se trata de dar, cuando se trata de ofrendar, pues nos referimos, ¿verdad?, a la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que la Escritura, ¿verdad?, enseña? Y aquí, ¿verdad?, vamos a ver un ejemplo de una iglesia, ¿verdad?, pobre, ¿verdad?, que es la iglesia de Macedonia. Pero todavía así, ¿verdad?, no perdió, ¿verdad?, el concepto, ¿verdad?, de hacer, ¿verdad?, lo que la Escritura requiere, ¿verdad?, de dar, ¿verdad?, para que el Evangelio avance, y también, ¿verdad?, para cubrir las necesidades que haya en el mundo, ¿verdad?, en las comunidades o en las ciudades, ¿verdad?, o ayudar, ¿verdad?, apoyar, ¿verdad?, a todo aquel, ¿verdad?, que predica, ministra el Evangelio, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, a apoyar, ¿verdad?, al misionero, al evangelista, ¿verdad?, que va, ¿verdad?, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ver los retos, ¿verdad?, que tenemos como creyentes, o los desafíos que tenemos como creyentes cuando se trata, ¿verdad?, de dar. O vamos a la Escritura, porque es de la mejor manera, ¿verdad?, que lo podemos mirar, ¿verdad?, porque yo, ¿verdad?, podría dar otra opinión, otro concepto, pero no es, ¿verdad?, lo que yo quiera decir, sino lo que la Escritura dice y el compromiso que tenemos delante de Dios, ¿verdad?, como creyentes, como haber nacido de nuevo, como hijos de Dios, como herederos, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice la Escritura en Segunda de Corintias, en el capítulo 8, del versículo 1 al 15, dice así. Dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá, dice, de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos,
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad, dice también, en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviesen prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Esta es la palabra, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, en esta tarde. Estamos reunidos, Padre, en tu nombre, a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre. A darte, Padre, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. A darte frutos de nuestros labios, alabanza que pronuncien tu santo nombre, porque tú eres santo. Tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, omnipresente, Señor. Tú eres soberano, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra, Padre, en este momento. También te pidemos que por medio de tu Espíritu abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tu palabra dice. Y no solamente entender, Padre, sino, Padre, que seamos aptos para poder obedecer lo que la Escritura dice. Y que tú hagas conforme, Padre, tu voluntad y conforme a lo que tú has prometido en la Escritura, Señor. Que tú, Padre, haces memoria de nuestras daditivas, Señor. Para la gloria de tu nombre, para que el Evangelio, Padre, avance, para que alguien más sea salvo, para que alguien más sea restaurado, para que alguien más sea sanado, para poderle dar pan al hambriento, para poderle dar de beber al sediento, para poder, Padre, llevar, Señor, el bocado a los enfermos, Señor. Poder, Padre, ir a visitar, Padre, a los que se encuentran, Padre, presos, Señor. Que se haga todo conforme a tu voluntad, para que alguien más, Padre, sea salvo y que alguien más también, Padre, se pueda convertir del error a la verdad y ponga este principio bíblico, Padre, que tú nos has dejado por obra, Señor. Porque es tu obra, Señor. Eres tú, Padre, por medio de tus siervos, diciéndoles que se reconcilien contigo por medio de tu Hijo Cristo Jesús. El regalo, Padre, más grande que has dado, Señor, a este mundo. El regalo más grande en toda la historia de la humanidad. Tu Hijo, Padre. Para que alguien más, Padre, pueda aceptar el sacrificio de la cruz.
para que alguien más se pueda mirar, Padre, en la cruz, que el lugar que Él tomó era el lugar que nos pertenecía a nosotros. Pero todavía sí, Padre, se humilló hasta la muerte, para que hoy en día, cuando ponemos la fe en Él, nosotros seamos salvos. Padre, yo te pido que mueva, Señor, agite, Señor, los talentos, los regalos, Padre, que hay en cada uno de nosotros como creyentes. Estimula, Padre, para que nuestro corazón, Padre, esté sensible y dispuesto, Señor, a dar. No para la obra de nosotros, no para la obra de Manuel Dios con nosotros, sino para tu obra, Señor. Para poder, Padre, seguir adelante con este compromiso que tenemos, Señor, de que el Evangelio avance y llevar el Evangelio a todos los rincones, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú glorifícate en esta hora. Yo me hago a un lado, Padre, porque mi opinión es como un címbalo retumbando, Señor. Tú glorifícate y háblanos, Señor, a nuestro corazón. Todo para tu gloria y para tu honra. Todo te lo pido por medio de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, habla aquí la Escritura. Y la Escritura dice algo sorprendente que vamos a mirar aquí. Dice que la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que estaban en el versículo 2, que estaban en grande prueba y tribulación, pero todavía así abundaba, dice, en gozo. Dice, estaban con profunda pobreza. Con profunda pobreza, pero abundaron en riqueza de generosidad. O sea, las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. Hablábamos las semanas pasadas que el apóstol Pablo les estaba hablando y diciendo, ¿verdad? Porque habían dejado, ¿verdad?, de dar, de ofrendar, ¿verdad? Habían dejado de hacer. Y como lo que acabamos de leer ahorita, pues ya tenían un año que no daban, que no apoyaban, ¿verdad?, las misiones, que no apoyaban a las iglesias pobres que estaban en Judea. Pero aquí hay algo que resalta mucho. La iglesia de Macedonia estaban también pobres. Pero de la única manera que podemos saber qué era lo que estaba pasando es algo bien importante. Macedonia no era pobre, su suelo era rico. Pero años anteriores, los romanos sustrajeron todas las cosas naturales de Macedonia. Sustrajeron todo lo que había en el suelo, oro, plata, todo. Macedonia era rica en el subsuelo, ¿verdad?, natural. Era rica en todo. Ellos eran ricos, ¿verdad? La tierra de Macedonia era rica. Pero durante la guerra, la ambición, ¿verdad?, de la ciudad de Roma fue y sustrajo todo, hasta destruir todo, ¿verdad? Y dejarlos sin nada y dejarlos destrozados, ¿verdad? Y dejarlos en Macedonia en la pobreza total. Es por eso que habla de esta manera el apóstol Pablo. Ahora se encuentran en pobreza, sí, pero todavía así, dando con generosidad para que el evangelio avance. Entonces, al mirar esto y al mirar la escritura, no hay preguntas, ¿verdad? No hay preguntas, que el dar generosamente es un concepto básico de la fe cristiana. O lo podemos decir de esta manera. No hay pregunta, que el dar generosamente es un pilar del creyente en Cristo Jesús. Y que es un grande gozo el poder dar de acuerdo a la Escritura. Aquí no había preguntas para las iglesias de Macedonia. Eran iglesias pobres, pero todavía así. No había excusas para ellos. Seguían dando
y la Biblia relata que daban abundantemente y generosamente, más allá de lo que ellos tuvieran, ellos daban. Entonces no hay preguntas de que el dar generosamente es un concepto básico de la fe cristiana, como un pilar del creyente en Cristo Jesús, que es un gran gozo el dar. Entonces, mediante los años, el cristianismo o el creyente ha dado generosamente y ha dado sacrificialmente para la causa del evangelio. Tenemos conocimiento. El cristiano ha fundado escuelas cristianas. El creyente en Cristo Jesús tiene organizaciones benéficas para las comunidades, para los hospitales, para las cárceles, para las ciudades, en todo el mundo. No nomás eso. Los cristianos también han puesto su tiempo cuando hay destrozos, ¿verdad?, naturales. No solamente han puesto, ¿verdad?, su dinero, pero también han puesto su trabajo, su tiempo, cuando hay destrozos naturales. También, ¿verdad?, aparte de todo esto, nunca han dejado, ¿verdad?, de ofrendar. Nunca tampoco han dejado de ayudar, ¿verdad?, a las iglesias locales, fielmente. Nosotros podemos mirar aquí en la Biblia, podemos mirarlo también hoy en día, todo lo que les estoy explicando, ¿verdad? También han apoyado, ¿verdad?, a misioneros. También han apoyado a vecinos necesitados, a la comunidad, ¿verdad? Se han involucrado en la comunidad, han dado, han ayudado, ¿verdad? Han apoyado. Han dado, ¿verdad?, de muchas otras maneras. Y muchas veces no lo sabemos todo. Porque aquí algunos de ellos quizás nunca nos lo vayan a decir. Lo hacen secretamente. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Pero ya viendo todo esto y lo que les estoy explicando, al mirar la Escritura, nos podemos hacer esta pregunta. Porque ya miramos que ellos dan mucho más allá de lo que pueden dar. Pero ellos dan gozosamente. Pero la pregunta a lo mejor es, ¿verdad?, que muchos se preguntan todo el tiempo. Esta pregunta es muy famosa entre nosotros como cristianos, creyentes o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es que nos hacemos todo el tiempo. ¿Cuánto es lo que tenemos que dar de acuerdo a la Escritura? Nos podemos ir al diezmo, nos podemos ir a los primeros frutos. No podemos ir a eso, podemos ir a las descripciones bíblicas donde todavía no se establecía el diezmo, estaban los primeros frutos. No podemos ir a todas las descripciones bíblicas que podamos encontrar en el Viejo Testamento. Pero todavía sí la pregunta es, ¿cuánto es lo que tenemos, ¿verdad?, que dar de acuerdo a la Escritura? Algunos se preguntan, ¿hay alguna regla específica que tengamos que seguir? ¿Hay algún orden específico que tengamos que seguir? Pero una cosa sí podemos decir. También, nuestra salvación está ligada en la cantidad de dinero que tengamos que dar. ¿Nuestra salvación está ligada en esto? O quizás si no hacemos todo esto, la pregunta sería, ¿Dios nos va a maldecir si no damos cierta cantidad? Pues la buena noticia es esta, para cada uno de nosotros. Es que la respuesta es muy simple.
de acuerdo a la Escritura. Nosotros no estamos obligados a dar nada si no queremos. Dios no nos obliga. Nosotros no estamos obligados a dar nada si no queremos. Pero sin embargo, se convierte en nuestro deseo de darlo todo. Simplemente recordando la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es el acto supremo de dar. Juan 3:16 es lo que nos debe motivar como creyentes en Cristo Jesús, de dar voluntariamente, generosamente, sacrificialmente. De acuerdo a la Escritura, si algunos de nosotros no lo sabíamos, el dar es visto como una prueba del amor de Dios en la vida del creyente, de acuerdo a lo que habla la Biblia, no lo que yo digo, ¿verdad? Porque mi opinión sale sobrando. De acuerdo a lo que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice la Biblia, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios, dice, en él? Es lo que dice la Escritura. El versículo del 1 al 5, aquí la Biblia relata que el pueblo de la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, vivían en grande prueba de tribulación y estaban, ¿verdad?, en pobreza y abundaron en pobreza. Pero dice que su generosidad era rica. Su generosidad de dar era rica y estaban en pobreza. El versículo del 1 al 5 nos da a conocer el espíritu de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Ellos dieron, de acuerdo a la Escritura, ellos dieron por la gracia y el favor de Dios. Ellos dieron por la gracia y el favor de Dios. Entonces el tema de hoy, ¿verdad?, es el desafío de dar. Aquí miramos el primer desafío para dar. Conoce el espíritu de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Ellos dieron por la gracia y por el favor, dice, de Dios. Ellos dieron por la gracia y por el favor de Dios. Hoy en día, como creyentes en Cristo Jesús, estamos viviendo bajo la gracia y bajo el favor de Dios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Donde simplemente el conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que Él haya hecho la circuncisión en el corazón, ese es el motivo más grande para alguien que ha nacido de nuevo, de dar voluntariamente y generosamente, sin obligación. Aquí miramos un maravilloso ejemplo
maravilloso ejemplo de las iglesias de Macedonia. Un maravilloso ejemplo de la iglesia de Macedonia que debe de ser estudiado por todas las iglesias, junto con las iglesias de hoy en día, que han demostrado el espíritu que es absolutamente esencial para poder, ¿verdad?, dar generosamente, voluntariamente, sacrificialmente, para poder exponer el evangelio en el mundo y las necesidades desesperantes que hay en el mundo para la gloria, ¿verdad?, de Dios. De poder llevar el evangelio, de podernos extender en el reino de Dios, en un mundo perdido, que debe de ser alcanzado por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo Jesús les decía en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 36, porque tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Fui forastero, ¿y me recogiste? Estuve desnudo, ¿y me cubriste? Enfermo, ¿y me visitaste? En la cárcel, ¿y viniste a mí? Es lo que Cristo Jesús les decía. Hacer la obra de ministerio. El yo tiene que estar para un lado. Y que sea Cristo el que vive en nosotros. Y hacer la obra, ¿verdad?, de ministerio. El versículo del 6 al 7, la Biblia dice que de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Así como lo comenzamos, así, ¿verdad?, lo tenemos que terminar hasta el regreso de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Esta obra de gracia, ¿verdad? El versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, dice, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. Conocedores de la Biblia, conocedores de la palabra. Pero no hay que dejar, ¿verdad?, de dar. No hay que dejar de apoyar. No hay que dejar, ¿verdad?, de apoyar a los que van por los vallados, por los caminos, por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, este es el segundo desafío de acuerdo a la escritura en el versículo 6 y 7. El segundo desafío de dar es superar el mismo espíritu de dar de los hermanos de las iglesias de Macedonia, que es el ministerio de la gracia, de dar, que debe de ser completado, ¿verdad?, por el creyente en Cristo Jesús. De la misma gracia que hemos recibido, la misma gracia tenemos que dar, de apoyar la obra de Dios, de apoyar el ministerio, de proclamar el evangelio, de proveer por las necesidades, de apoyar, ¿verdad?, a los misioneros. Recuerda, hay una cosa que como creyentes tenemos que recordar. Y tenemos que recordar esto. Dios no le ha dado el privilegio a los ángeles de apoyar su obra, porque la obra no es nuestra. La obra es de Dios. Es la obra de Dios. Entonces Dios no le ha dado el privilegio a los ángeles de apoyar en su obra. Dios le ha dado el privilegio a todo hombre con el compromiso de la gracia y que la gracia abunde en nosotros. Hoy, siempre, que la gracia abunde en nosotros para poder, ¿verdad?, dar en abundancia, ya que la gracia abunda en nosotros por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Claro que sí, mis hermanos. Tenemos recursos espirituales
que abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Pero también dice abundar, también así dice en gracia. Entonces no hay excusa. No hay preguntas que hacer. Tenemos recursos espirituales. La fe que confía en Dios y que facilita que caminemos mediante la vida victoriosos para servir, ¿verdad?, a Dios fielmente en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos para poder alcanzar al perdido, para poder rellenar las necesidades, para poder apoyar al misionero, para poder ir, ¿verdad?, por los vallados, por los caminos. Tenemos la habilidad de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la habilidad de compartir la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de acuerdo a la escritura de la palabra de Dios. Tenemos las fuerzas y el sello de llevar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el cuidado por el ministerio de Dios, para servir a Cristo fielmente. Porque no es el ministerio de nosotros, es el ministerio de Dios, no es nuestra obra. Es la obra de Dios, pero Dios nos ha dado recursos espirituales de tener cuidado con el ministerio que Dios ha confiado en nosotros para poder servirle a Cristo fielmente. No hay vuelta para atrás. Podemos sobremirarnos y hacernos los locos todo lo que nosotros queramos, pero de acuerdo a la escritura, no hay vuelta para atrás, no hay preguntas. Porque la iglesia de Cristo que Él ganó, ¿verdad?, con su sangre preciosa, con precio de sangre en la cruz, es fuerte en recursos espirituales y que debe de abundar la gracia, que debe de abundar, ¿verdad?, las aditivas, el dar, ¿verdad?, de corazón, fielmente, generosamente, ¿verdad?, sacrificialmente, voluntariamente. Porque Él no te fuerza. Él no te fuerza a dar. No, de ninguna manera. Dios no nos fuerza a dar. No, ni tampoco nos obliga a dar. Claro que no. Si conocemos de la gracia que hemos recibido, hey, no hay preguntas, porque el Espíritu de Dios te motiva, te estimula a dar generosamente. Vamos a ver el tercer desafío en el versículo 8. Dice, no hablo como quien manda. No hablo como quien manda, dice el apóstol Pablo, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad, dice, del amor vuestro. El tercer desafío de dar es la prueba de la sinceridad de nuestro amor por la obra de Dios, por la obra de Cristo, de cual Él murió, ¿verdad?, por ella. Fíjese, noten lo que dice Pablo. Dice el apóstol Pablo, me sorprende, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. No hablo como quien manda. Dice, hey, Corintias, no los estoy mandando a que den, ni tampoco los estoy obligando, dice, a que den. Porque si dar fuere forzado, fuere obligado, no va a tener ningún beneficio. Ninguno. Cuando se le obliga al creyente a dar, cuando se le obliga al creyente a ofrendar, cuando se le fuerza, no va a tener ningún beneficio para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, mis hermanos.
No le agrada a Dios cuando forzamos a alguien a dar o cuando queremos obligar a alguien a dar. Eso no le agrada a Dios. Y no va a tener ningún beneficio para el reino de Dios. Así, aquel que no dispuso con su corazón para dar y ha esforzado y obligado, así pueda dar mucho dinero en cantidad, no va a ser beneficio para nada para el reino de Dios, para nada. Porque a Dios solo le agradan los dadores alegres. A Dios solo le agradan los que disponen a dar voluntariamente con su corazón, generosamente. Aquel que no le duele dar. Aquel que no le duele dar, aunque tenga las últimas 2 monedas en su bolsa. A Dios le agrada el dador alegre, el que dispone de dar voluntariamente de corazón, generosamente, sin murmurar, sin estar palabreando. No. Aquel que da generosamente y voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque el dar está basado sobre el amor de Dios, que dio todo, dio a su Hijo por sacrificio. Para cuando hoy en día nosotros ponemos la fe en Él, nosotros seamos salvos. El dar está basado sobre el amor por el perdido y el necesitado. El dar está basado en aquellos que dan generosamente y sacrificialmente para que el reino de Dios, ¿verdad?, avance para la gloria, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El cuarto desafío está aquí en el versículo 9. El cuarto desafío para dar voluntariamente, con la disposición de nuestro corazón y generosamente, está basado sabiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El versículo 10 nos deja el quinto desafío. Y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo, porque esto os conviene. Dice, esto nos conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. El siguiente desafío de dar voluntariamente, generosamente, es recordar tu pasado y lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El quinto desafío es dar y recordar nuestro pasado. Alejados de la ciudadanía de Dios. Todavía sí. Cristo Jesús lo dio todo
por nosotros. Murió en el lugar de nosotros. Todavía sí. Tomó todo nuestro pecado, cayó sobre él, para que hoy en día nosotros fuéramos enriquecidos y tuviéramos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Acuérdate, ¿dónde estábamos cuando andábamos sin Dios en el mundo? Acuérdate. Todavía sí. ¿No has dado generosamente, voluntariamente? Y todavía sí. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, compasión y amor. Y que hemos experimentado su gracia. Y que hemos experimentado su favor. Y que hemos experimentado todos sus beneficios. Acuérdate, donde estabas antes. Y lo que ha hecho, ¿verdad?, Dios por ti. Acuérdate. El favor, ¿verdad?, de Dios. El favor de Dios, ¿verdad? Cuando nadie más alrededor de tu círculo, nadie más alrededor de tu círculo, pudiste experimentar el favor. Pero hoy en día puedes dar testimonio de que fue el favor de Dios el que te restauró, el que te sanó, el que te sacó del lago cenagoso, el que te dio la habilidad para que produzcas riquezas, y te has olvidado, ¿verdad?, de dónde, ¿verdad?, te sacó el Señor. Recuerda el favor inmerecido de Dios y arrepiéntete y ponte a cuentas, ¿verdad?, con el Todopoderoso, porque el día viene en que vamos a estar sentados en el tribunal, ¿verdad?, de Dios, y Dios te va a pedir cuentas de todo, ¿verdad?, lo que tuviste. El sexto desafío que miramos está en el versículo 11 y el 12. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, a también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según, dice, lo que no tengáis. No según, dice, lo que no tiene. Dice la Biblia. No pares. Restaura lo que comenzaste, ¿verdad?, dando generosamente, voluntariamente, sacrificialmente, generosamente, y cualquiera una de las otras razones que haya pasado en tu camino, que en todo esto lo que haya pasado, sea prueba, sea angustia, sea tribulación, o mala administración, o lo que sea, Dios no tiene la culpa de nada de esto. No pares de dar sacrificialmente. Porque este es el sexto desafío de acuerdo al versículo 11 y 12. El sexto desafío de dar es dar con voluntad propia y estar listos. Estar listos para dar. Estar listos para dar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado
de esta gracia que hemos recibido? ¿Qué hubiera pasado de este favor inmerecido en la cruz si Cristo no hubiera ido a la cruz? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Cristo Jesús no hubiera ido a la cruz? Pero todavía sí Él, ¿verdad? Sabiendo de cada uno de nosotros, puso su vida por nosotros, por voluntad propia. Y estuvo listo para dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso este desafío, ¿verdad?, para el creyente en Cristo Jesús es de dar voluntariamente, con voluntad propia, y estar listos para dar. El último desafío que la Biblia describe, ya para terminar, está en el versículo 13 y el 15. Dice la Biblia: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez, dice, de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, dice, igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces el séptimo desafío para dar es de rellenar y satisfacer las necesidades de otros con igualdad, de acuerdo a la Escritura. Con igualdad, ni más ni menos, con igualdad, de rellenar y satisfacer las necesidades de otros con igualdad. Ese es el séptimo desafío que nos desafía a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Si hubiera vuelta atrás, lo podría decir, pero no hay vuelta atrás, mis hermanos. Es lo que la Escritura enseña y lo que la Escritura dice. Que de la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia, ¿verdad?, que debemos de dar. Si has dejado de parar de dar, por cierta actitud de alguien de mala administración en la iglesia, o mala administración de otros creyentes, tú sigue creyendo en Dios, tú sigue confiando en Dios, y déjale a Dios las circunstancias. Porque cuando tú das generosamente, con el corazón y voluntariamente y sacrificialmente, es entre tú y Dios. Dios se va a encargar de lo demás. No dejes que este tipo de circunstancias sean obstáculo para que no sigas dando, para que no sigas apoyando a la viuda, al huérfano, al pobre, para que el evangelio avance, para que más sean salvos, ayudando al que va al campo de batalla, para la gloria de Dios. Pero tampoco no te equivoques, que muchas veces ayudas a la viuda, ayudas al pobre, ayudas al huérfano, y dejas de dar
en la iglesia local. Y dejas de dar en la iglesia local. Y piensas que porque ya das por fuera y todo lo que haces, ya no te pertenece dar en la iglesia local. Primero se comienza en tu casa. Después lo llevas por donde quiera. Generosamente y voluntariamente. No dejes de aportar para el reino de Dios. Y deja que Dios se encargue de las circunstancias si hay una mala administración. Pero si tú, ¿verdad?, atiendes a una iglesia local, donde hay buena administración, donde se extiende la palabra, se extiende el evangelio, la sana doctrina, donde tienen sed por ganar almas para el reino de Dios, apoya a la iglesia local. Apoya a la iglesia local para que pueda crecer y se hace ejemplo espiritual, así como la iglesia de Macedonia. Y ir a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que alguien más sea salvo. No dejes, ¿verdad?, de apoyar. Tampoco te fijes si este da más, este da menos y este no da y ya por eso no voy a dar. No. Tú haz tu parte. Tú haz tu parte. Tú haz tu parte. Porque de la gracia que has recibido, es de la misma gracia que tienes que dar. Tú no puedes basar esto en la vida de los demás. No, es entre tú y lo que hizo el Cordero en la cruz del Calvario por ti. No tiene nada que ver con segundos, terceros o cuartos o quintos. Ni pastores, ni ministros, ni líderes. Tiene que ver entre tú y el que dio la vida por ti. Porque desde el momento que tú das generosamente, voluntariamente, ya Dios te galardonó. Y tienes todas estas bendiciones espirituales que Él te ha prometido. Para que te estimulen a seguir dando, a seguir proclamando el evangelio, a seguir extendiendo el evangelio, a seguir apoyando y yendo por los vallados, por los caminos, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada semilla que tú das para el reino de Dios va a dar frutos espirituales. Es una promesa. Yo no te puedo prometer riquezas y que si das 100, Dios te va a dar 1000 o 2000, 3000, 4000, 5000. No. Yo estaría equivocado. Porque Dios no obra, el reino de Dios no obra así. Y no lo miramos tampoco aquí en la Escritura. Amen. Yo te estaría predicando o diciéndote una doctrina equivocada. Amen. Pero sí vas a experimentar las bendiciones espirituales. Y la salvación va a llegar a tu casa en el nombre de Jesús. Porque son promesas. Y la palabra de Dios es sí, sí y amén. Por los siglos de los siglos. No dejes. La iglesia de Corintia se detuvo en dar. ¿Qué pasaría? No sé. Pero dejaron un año, de acuerdo a lo que acabamos de leer, sin dar y ayudar a las iglesias pobres, sin ayudar a los misioneros. Por eso el apóstol Pablo tuvo que venir a estimularlos, no a mandarlos, como él dice, no a obligarlos o a esforzarlos a que dieran. No. Simplemente a decirles de la gracia que han recibido, es de la misma gracia que tienen que dar. No hay que sobremirar la gracia. Por más que le saquemos vueltas, no hay que sobremirar la gracia. Da como Dios puso en tu corazón, como propuso en tu corazón, conforme a lo que Dios, ¿verdad?,
te vaya dando y te vaya prosperando, porque es Él el que te da la habilidad, la destreza para que produzcas riquezas. Es Dios. Por más poquito que sea, es Dios. La mujer de las 2 monedas, ella solamente dio lo que tenía. No más 2 monedas. Pero era lo que tenía y ella lo dio todo. Tampoco, ¿verdad?, hay justificación y se pueda uno justificar, es decir, ¿verdad?, la mujer de las 2 monedas nomás lo dio. ¿Por qué yo no puedo dar 2 monedas nada más? No podemos justificarnos ahí porque ella solamente tenía 2 monedas, nada más. Y esas 2 monedas que tenía, lo dio todo. Las dio todo. Entonces no podemos justificarnos tampoco, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para manipularla. Y para tratar, ¿verdad?, de que se ajuste a lo que a nosotros nos convenga. No. La palabra de Dios es para ayudarnos, para estimularnos, para crecer espiritualmente, con sabiduría y inteligencia espiritual, para hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios, para honrarlo, respetarlo y tenerle reverencia y hacer lo que Él nos ha encomendado, porque estamos ante la gran responsabilidad de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se necesita, ¿verdad?, finanzas para poder llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita, ¿verdad?, las finanzas. Que este mensaje, estúdienlo, mírenlo por sus propios ojos, estudien la iglesia de Macedonia y desen cuenta ustedes por su propia cuenta. Esta iglesia, a pesar de que era pobre, eran pobres, después de que por los años anteriores le saquearon todos los sustentos naturales y los destruyeron. Pero estaban ricos espiritualmente y dice la Biblia que abundaban en gozo para dar, para la gloria del nombre. Esta es la iglesia que Cristo Jesús quiere, que desea ver aquí en este mundo para poder llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder sustentar a estos hombres y mujeres, ¿verdad?, jóvenes valientes que van por el mundo a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin ninguna condición, para la gloria de Dios. Estudien, miren ustedes por sus propios ojos. Es uno de los oficios que se ha sobremirado y que se ha olvidado, el del evangelista. Pero todavía sí, nadie va a parar el evangelio, ni nadie va a parar a estos hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo, a cualquier costo, por el evangelio, para que alguien más sea salvo para la gloria de su nombre. Amén. Si hay alguien entre nosotros o alguien que nos esté mirando que no conozca, ¿verdad?, este precioso regalo, esta preciosa daditiva, este tesoro que Dios nos ha dado, que es su Hijo Cristo Jesús, este es el momento de aceptar el sacrificio de la cruz y entregarle todo tu corazón. Porque así como Él no nos forza a nosotros para dar, para podernos despojar de nuestras finanzas, así tampoco Él te obliga y te forza para que creas en el sacrificio único que Él hizo en la cruz del Calvario, derramar la sangre por ti y por mí, ahí en la cruz del Calvario, y ponerse en el lugar que a nosotros nos pertenecía. Él no te obliga y Él no te forza. Pero si el Espíritu de Dios ha traído convicción a tu corazón, y has sentido, ¿verdad?, esa convicción en el corazón y que el Señor te está hablando, que te acerques a Él, que te reconcilies con Él, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Cristo. Y que la obra que Él comienza en este momento, cree
que Él la va a perfeccionar hasta su regreso o el día que te llame a casa. Y congrégate en una iglesia donde se predique las verdades de la Escritura. Y crece. Y da generosamente, voluntariamente. Ayuda en el ministerio. Ayuda en la obra de hacer ministerio afuera de la iglesia y dentro de la iglesia, con la viuda, con el huérfano, con el pobre, en los hospitales, en las cárceles, y ve por los vallados. A dar testimonio de lo que hoy Cristo Jesús ha hecho en tu corazón, para la gloria de su nombre. Simplemente la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios, que vino a salvarte cuando lo recibiste, cuando confesaste con su boca, cuando creíste lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Serás salvo. Y de ahí en adelante déjate llevar por el Espíritu de Dios que vino a morar sobre de ti. Y deja que Dios, ¿verdad?, te lleve donde Él te quiera llevar, y que tu nombre sea glorificado para la gloria de su nombre. Pero si hay alguien más que quizás por una u otra razón o una circunstancia dejó de dar, dejó de ofrendar en su iglesia local, dejó de apoyar misioneras, los misioneros, o a todos aquellos que llevan el evangelio, ya sea en tu colonia, en tu comunidad, de pueblo en pueblo, ciudad o nación, cualquiera que sea el ministerio, y has dejado, ¿verdad?, de apoyar. Yo te exhorto a que continúes, ¿verdad?, apoyando, porque la obra no es de aquel que va o de aquel que está allá o de aquel que va para allá, no, la obra es de Dios, y el evangelio se tiene que predicar por todo el mundo. Quizás tú no tengas los pies de ir, pero quizás sí tenga los pies de ir a predicar el evangelio. Ayúdalo, apóyalo, apóyalo. Y Dios hará memoria de tu apoyo, de tu sacrificio, de tu tiempo, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que yo diga. Porque mi opinión sale sobrando. Es de acuerdo a la Escritura. Dios hace memoria. Y desde ese momento Dios te galardona. Entonces no dejes de apoyar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para Dios sea la gloria. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra por el reto y el desafío, Padre, que nos das de acuerdo a la Escritura, para recordarnos, Señor, de esta grandiosa y maravillosa dádiva, Padre, que es tu Hijo, Señor, que siendo Él rico se hizo pobre por amor a nosotros, y que hoy en día nosotros somos participantes de esa abundancia gracia. Te damos gracias por recordarnos, Señor, pero también, Señor, en esta hora te pidemos que nos perdones, Señor, por fijarnos en circunstancias, por fijarnos en uno o en otra, Señor, que no da o que no apoya, y que nosotros dejamos de hacerlo, por dejarnos llevar, Señor, por las emociones. Perdónanos, Padre, porque tú no tuviste nada que ver en esto de las acciones, Padre, que otros hacen. Padre, hoy en día, perdóname, Señor, porque yo sé que la gracia que he recibido es personal. Y Padre, ayúdame y recuérdame a darle valor a esta abundante gracia que he recibido cuando tu Hijo estaba tomando todas mis iniquidades, cuando estaba tomando todas mis transgresiones, Señor, allí en la cruz, en mi lugar. Que no me olvides, Señor, de dónde provengo y de lo que Él ha hecho por mí. Y que haga, Padre, la obra de ministerio para tu gloria, para tu honra, para que alguien más aparte de mí llegue a los pies de la cruz y diga qué es lo que debo hacer para ser salvo.
Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, donde te hemos fallado. Porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos. Y crea en nosotros un espíritu digno de ti, Señor. Crea en nosotros un corazón, Padre, generoso, voluntario, Señor, de dar, Padre, sin obligación, sin murmurar, sin quejarnos, sabiendo nosotros de la abundancia, de la gracia y el favor que tenemos para contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú te has glorificado, porque tu palabra ha caído en buena tierra y va a dar frutos, Padre, para lo que tú, Padre, lo has enviado. Porque estamos enfrente del compromiso y de la responsabilidad de llevar, Padre, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque hasta hoy en día nosotros podemos decir que tú has proveído y que el evangelio no va a parar. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra por la estimulación, Padre, que se estás haciendo a los creyentes en Cristo Jesús, a no parar, a continuar siendo generosos de corazón y fortalecernos unos a los otros en igualdad, de acuerdo a la Escritura. Todo para la gloria, Padre, de tu nombre. Y es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador, en que nosotros oramos. Amén. 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 Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Iglesia allá en Emiliano Zapata, en Hidalgo. Primeramente Dios, nos vemos otra vez el jueves. El jueves en el estudio bíblico. En el estudio bíblico. Traigan sus respuestas, sus respuestas para edificarnos unos a otros, pero también traigan sus dudas, ¿verdad?, que tengan acerca de estos 7 desafíos que la Biblia acaba de describirnos, de dar para la gloria de su nombre. Amén. Nos vemos el jueves. Cualquier otra cosa ahí nos escribimos. Y mi esposa les manda también saludos y un abrazo a todos. Dios los bendiga. Cuídense, los queremos. Bendiciones. Amén.